Bendiciones a todos. Mi nombre es David, yo soy un seguidor de Cristo y tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es tu esperanza? Señor, ministranos, desafíanos y llénanos con tu esperanza en el nombre de Cristo. Y todos dicen, una sonrisa para la persona a tu lado, por favor, y luego puedes tomar tu asiento. Hermanos, después que predico, tenemos un visitante con nosotros, el doctor Martín Harris de Latinoamérica Instituto Bíblico. Es donde gradué yo para empezar mi jornada académica. Es donde gradué nuestro pastor, mi papá David Espinosa. Es un colegio bíblico cerca de las Asambleas de Dios y va a compartir de nuestra escuela después que predico. ¿Cuál es tu esperanza? Vamos a leer el libro de Tito en unos momentos, pero el libro de Tito es una epístola, digan epístola conmigo, pastoral, con los otros dos libros de Timoteo, enseñando cómo ser un pastor a Timoteo, a Tito. Fue escrito por Pablo a Tito. Tito era un gentil dirigido a Cristo por Pablo. Tito sirvió bajo Pablo, luego se hizo un compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Eventualmente sirvió en la iglesia en Corintio, probablemente como el pastor de la iglesia en Corintio. Y Tito fue a Roma para visitar a Pablo cuando Pablo estaba encarcelado. Y desde Roma Pablo envió a Tito a cumplir su visión de ganar a toda Europa para Cristo. Si puede poner el mapa, por favor. Vemos aquí Roma, vemos aquí también Corintio, también vemos Dalmacia, digan conmigo Dalmacia. Y Tito fue visto por última vez en la Biblia en camino a Dalmacia, enviado por Pablo para cumplir su misión. ¿Tiene usted una visión que cuando usted ya no está aquí, tu visión puede seguir? ¿Ok? Qué bueno. Pero fue a Dalmacia y Dalmacia hoy es, si puede ver el mapa una vez más, hoy es Croacia, Serbia y Montenegro, que está en las noticias hoy en día. El libro de Tito es una epístola, en otras palabras, fue escrita la epístola a la iglesia universal en general versus una carta escrito a una persona o una iglesia local. Lo leemos diferentemente. Ahora, hay mucho énfasis en el libro de Tito tocante a hacer las buenas nuevas. Digan conmigo, hacer las buenas nuevas. Hacer las buenas obras. Diga conmigo, hacer las buenas obras. Y no para estar bien con Dios, pero resultado como ya estamos bien con Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hago buenas obras, no me practico buenas obras para estar bien con Dios, pero mejor lo practico porque ya estoy bien con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Conforme a Efesios 2, salvo por la gracia para hacer las buenas obras. Pablo habló con Tito en su epístola tocante a de asignar ancianos y líderes en la iglesia quienes amen hacer buenas obras. También habló de reprender los seguidores de Cristo en su iglesia que no estén haciendo las buenas, practicando las buenas obras. También de hacer las buenas obras por causa del Evangelio. Dice Tito, tú eres salvo para hacer las buenas obras. Y también de advertir a los creyentes quienes están haciendo lo opuesto, malas obras, en otras palabras, practicando el pecado. ¿Cuántos aquí cometen el pecado? Wow, unos de ustedes, gloria a Dios, te felicito. Pero hay una diferencia en cometer un pecado y practicar el pecado. ¿Cuántos están? Y advertirles una vez, una segunda vez, y si no quieren arrepentirse, dice, evítalos. Ahora vamos a leer verso 11 a 14, Tito 2. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia,
la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la ¿qué? La impiedad y las pasiones ¿qué? Mundanas. Así podremos vivir en este ¿qué? Con justicia, piedad y ¿qué? Dominio propio, mientras aguardamos la ¿qué? La bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo que elegido, dedicado, entusiasmado a hacer el bien. Entonces, hermanos, aprendemos unas verdades aquí. Número 1, en verso 11, la salvación es para todos. Juan 3:16, dígalo conmigo por favor, porque de tal manera para que todos, que no se pierdan, más tenga que la vida eterna. ¿Cuántos aquí tienen la vida eterna? ¿Cuántos que nos están viendo tienen la vida eterna? Espero que sí. Segundo de Pedro, capítulo 3, verso 9, la Biblia dice, Pedro dice que es la voluntad de Dios que todos sean salvos y vengan a un arrepentimiento. Verso 12, aprendemos aquí que es la gracia de Dios que nos enseña a decir no al pecado. No es Dios avergonzándonos, sino Romanos 2:4 dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes, voy a levantar mi mano, han tratado de avergonzar a alguien a cambiar? Papá, mamá, levanta tu mano. Están en la casa de Dios, tienen que ser honestos. ¿Ok? Pero ¿cuántos saben y cuántos son testigos? Eso no trabaja. Pero es la bondad de Dios que nos lleva. Y también es la gracia de Dios que nos enseña. Eso nos muestra dos cosas. Número 1, si Dios dice a no pecar, es posible. Siempre la Biblia nos dice cosas que hacer, que podemos hacer. Pero número 2, es un aprendizaje. A veces tenemos que aprender cómo hacer algo. Entonces, si te fallas en el principio, sigue porque vas a aprender cómo ser obediente. Están conmigo en esta mañana. La impiedad y las pasiones mundanas aparentemente son un peligro presente para el seguidor de Cristo. Es una realidad hoy para el cristiano. Entonces nos muestra que, escucha, aún aislado en una isla, lejos de todo y de todos, Santiago 1:14 nos dice que el proceso de pecar empieza por adentro, no afuera. Ay, no puedo ir allá. No voy a hablar con esa persona. Sí, posiblemente eso te va a ayudar, pero el proceso de pecar conforme a la palabra de Dios empieza por adentro. ¿Están conmigo, hermanos? Y si desde los tiempos de Cristo en el desierto, pasando por su tentación, si la tentación y el pecado no han cambiado, entonces yo necesito cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? La palabra nos dice a través de dos cosas: decir no al pecado, pero decir sí a Dios. Ambos, digan conmigo ambos. Porque es importante hacer ambos. Ay, pastor, estoy tratando de resistir. Ya no voy a ese lugar, ya no tomo, ya no hago esto o el otro. Ok, pero ¿qué estás haciendo para reemplazar eso? Porque Mateo 12, verso 43, 44 y 45, el Señor nos dice, si el pecado, un demonio es expulsado, busca una nueva casa. Y si no, cuando no la encuentra, regresa a la casa original. Y si la encuentra limpia pero vacía, invita a 7 demonios peores a habitar a la persona y tener una fiesta. Por eso Pablo muchas veces escribiendo, saludando en el principio de sus cartas, siempre dice, Pablo, un apóstol apartado a Dios. No solo separado del pecado, sino también apartado a Dios. Separado del pecado, pero apartado a Dios. Una sonrisa, por favor. Man, you're getting me scared. Una sonrisa, por favor, pueblo de Dios. Estamos hablando en esta mañana, entonces, del cambio. Diga conmigo el cambio. Y una de las maneras que nosotros hacemos nuestra parte. Ay, Señor, cámbiame. El Señor va a decir, ok, pero tú tienes una parte también.
Y parte de nuestra parte en el cambio es nosotros, es a través de hacer las buenas obras, no nada más dejar las malas obras, pero empezar a practicar las buenas obras, y así estamos llenando esa casa limpia con las cosas de Dios, con los hábitos, las disciplinas de Dios, reemplazando la nueva casa limpia con, escucha, nuevos hábitos que van a crear nuevos apetitos. ¿Escucharon eso? Ay, pastor, he dejado esto, pero el apetito, las ganas, ¿cómo se dice? Craving. ¿Cómo? Deseando. El deseo sigue. Hay que empezar nuevos hábitos que van a empezar a crear nuevos apetitos, antojos. Eso es la palabra. Gracias Espíritu Santo. A ti te doy el crédito por eso. Mientras, todo esto, mientras esperamos la venida de Cristo Jesús, que es nuestra bendita esperanza. Brother, sister, ¿qué estás haciendo mientras estás esperando la venida del Señor? ¿Okay? Dice que debemos de, mientras esperamos, practicar el dominio propio. Digan conmigo, dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? El dominio propio. Ay, pastor, es que Él me hace enojar. Ay, pastor, es que es una tentación para mí. Pues escucha, si ellos no van a cambiar, tú tienes que cambiar. Y cambiamos con la ayuda de Dios a través de el dominio propio. Brother, sister, mi esposa, como les expliqué, mi esposa no está bien hoy, no está aquí, pero muchos han escuchado el testimonio de mi esposa, la pastora Mona Lisa, como era determinada de cambiarme. Me avergonzaba, trataba de controlarme mientras oraba por mí. Digo eso porque ¿cuántos saben que podemos hacer cosas contraproductivas que van a impedir nuestras oraciones? Pedí a poner esto en la pantalla. Es en inglés y yo trabajé en una joyería, pero mi patrón tenía un rótulo similar que decía: si quieres reparaciones en tu reloj, am I the only one that hears that? $75 por hora, pero 100 si quieres verme reparar tu reloj, 150 si quieres ayudar, y $200 si lo trataste de arreglarlo, no pudo, lo hizo peor la cosa y ahora estás trayendo tu reloj. Y eso es lo que hacemos con Dios. Tratamos de reparar el hijo, la hija, el matrimonio, el patrón, nuestras finanzas, todas estas cosas, y luego lo traemos una cosa machucada al Señor. Y eso es lo que pasó con mi esposa. Finalmente ella dijo al Señor: Señor, ¿sabes qué? Me doy por vencida, Él es completamente suyo, Señor. Y Dios le respondió: gracias, mija, ahora puedo trabajar en Él. Y aquí está una lista de las cosas que tiene que cambiar en ti, Mona Lisa. Entonces yo cambio, hago mi parte por medio del dominio propio. Y les puedo predicar, hermanos. Parte del dominio propio es tomar la responsabilidad de mis acciones, de mis actitudes, de mi pecado. Porque ¿cuántos saben que Dios no puede perdonar tu pecado si no lo reconoces? Es tu pecado. Dios no puede sanar la herida, tu herida, si tú no dices es mi herida. Dios no puede cambiar ese hábito en tu vida si no reconoces es mi hábito. Tomando la responsabilidad de nuestras acciones, viviendo vidas santas en este mundo, en otras palabras, en este siglo actual. Digo eso porque muchos hoy en día me dicen: ay, pastor, es difícil ser un cristiano hoy en día. ¿Sabes quién dijo eso también? La congregación de mi papá.
¿Sabes quién más dijo eso? La congregación de mi abuelo hace hace 100 años. ¿Sabes quién más dijo? Ay, pastor, es difícil ser un cristiano hoy. La congregación de Tito y de Pablo y de Pedro. Cada generación dice lo mismo. Es difícil hoy en día ser un cristiano. Pero ¿sabes lo que la Biblia dice tocante a eso en Romanos 5:20? Que donde y cuando florece el pecado, la gracia de Dios florece aún más. Por eso Pablo, cuando le preguntó, pidió a Dios a cambiar su situación. Pero Dios dijo, no, Pablito, tú tienes que cambiar. Vas a aprender muchas cosas a través de esta situación. Y está bien, Pablo, porque 2 de Corintios capítulo 2, verso 9, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alerta de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Hermano, hermana, si Dios todavía no ha cambiado tu situación, es porque tú tienes que cambiar. Mientras esperamos la venida de Cristo, nuestra bendita esperanza. Verso 3 en la pantalla, porfa. Mientras aguardamos, ¿qué, hermano? La bendita esperanza, es decir, la gloriosa, ¿qué, hermanos? Venida de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo. Esa bendita esperanza, hermanos, es nuestra gasolina. Es lo que nos motiva a seguir peleando la buena batalla de fe, seguir resistiendo a la tentación y seguir a hacer bueno y hacer el bien. No sé tú, Dr. Marty, Sister Nancy, pero yo quiero pecar, pero no, Cristo viene pronto, es mi esperanza. Yo quiero dudar y caminar por la vista en vez de la fe, porque es mucho más fácil. Viene más natural para mí caminar por la vista que la fe, pero no puedo porque amo a Cristo. Cristo viene pronto y es mi esperanza. Yo quiero ser perezoso espiritualmente y no servir, no dar, no conectarme con otros seguidores de Cristo, no compartir mi fe y nada más hacer lo mínimo para que piensen, para que parezca que soy cristiano, pero no puedo porque Cristo viene en cada momento. Amo al Señor y sabemos, yo sé que voy a dar cuentas al Señor por todo lo que hice y no hice conforme a la parábola en Mateo 25 de las bolsas del oro, pero también de 2 Corintios capítulo 5. Por eso nos empeñamos en agradarle. En otras palabras, estamos entusiasmados de hacer el bien, ya sea que vivimos en nuestro cuerpo aquí en la tierra o lo hayamos dejado, en otras palabras, si estamos en el cielo, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de ¿quién? Si cierras tus ojos y abres tus ojos y estás enfrente de Cristo, chévere. No quieres despertar enfrente del Padre. Eso es un juicio diferente, pero es otra predicación. Quit distracting me, brother. ¿Okay? Para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo, ¿qué? Bueno o malo servicio, obras, ¿okay? Haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Cuántos de ustedes dan la propina a tu mesero, mesera, conforme a la calidad de servicio que te ofrecieron? Dios también. Dios también. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué tipo de recompensa te espera? That's up to you. Depende en el tipo de servicio que estás ofreciendo a Dios hoy en día. Como les dije, pregunté a un pastor, Pastor Marty, asked the pastor, pregunté a un pastor de cómo iba la asistencia. Algo, muchos de nosotros, hey, ¿cómo va? You know, how many have come back? De cómo iba la asistencia en su iglesia y me contestó, pues antes de la pandemia,
Es como yo te pregunto, ¿cuánto pesas? How much do you weigh? Y tú me contestas, pues en 2019 yo pesaba. No estamos hablando de 2019, estamos hablando de hoy en día. Por eso tenemos unos números de estadísticas post pandemia. Hoy en los Estados Unidos, 67% de los que asistían a la iglesia han regresado a una asistencia regular, consistente, pero 33% han dejado de venir a la iglesia. ¿En cuál de estas categorías te encuentras tú? Número 2, 65 de los pastores y pico por ciento de los pastores dicen que desde la pandemia las ofrendas y financieras han aumentado. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermano, hermana, desde la pandemia ha aumentado, menguado o ha mantenido igual tú dar a Dios. Número 3, un tercer de los que participaron en un grupo de vida antes de la pandemia han regresado al compañerismo y la conexión espiritual, mientras 2/3 no han regresado. ¿En cuál de estas categorías te encuentras tú? Y la última pregunta, desde la pandemia, ¿ha aumentado o menguado tu leer de la Biblia? ¿Subido o bajado tu orar, tu compartir tu fe con las almas perdidas? Espero que haya aumentado, iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y nos mostró unas señales de su venida en Lucas 21:11. Habrá, ¿qué? Grandes terremotos, check. Hambre, gasolina, agua, fórmula de bebé, check. Epidemias por todas partes, check, check. Cosas espantosas y grandes señales del cielo. Qué calor hoy en día, hermanos, hermanas, Cristo viene pronto. Y con todas estas cosas pasando, estas cosas asustan al mundo, pero son nuestro consuelo. Al ver las cosas en las noticias, nos da ánimo, nos consuela, porque nos enseña que Cristo viene muy pronto y eso es nuestra esperanza. El último verso 14, Él se entregó por nosotros, ¿para qué? Rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado o, en otras palabras, entusiasmado a hacer el bien. Entonces, total, es la gracia de Dios que nos lleva al arrepentimiento y Cristo hoy en día nos está llevando por un proceso de purificación, lo que la Biblia le llama la santificación, mientras esperamos la venida inminente en cualquier momento de Cristo. Y mientras todo esto está pasando, nosotros mismos nos sometemos. We put ourselves through un proceso que se llama la consagración, haciendo mi parte, diciendo no al pecado, pero sí a Dios, el dominio propio y la santidad, conforme un pueblo elegido, cada día, cada mañana, cada hora, reconociendo y recordando, yo pertenezco a Dios. Este cuerpo, esta mente, todo lo que tengo pertenece a Dios. Y todo esto nos da ganas. Debe de estar animándonos. Estamos entusiasmados de hacer el bien. Ahora, si no estamos entusiasmados para hacer el bien, para hacer la cosa correcta, para practicar las buenas obras para Dios, posiblemente es porque mientras estás aquí en la tierra, tu esperanza, tu motivo que te empuja, no está en la venida de Cristo, sino en algo, en alguien más. Por eso, ¿cuál es tu esperanza? Será manifestada en lo que estás entusiasmado de hacer. What are you eager to do? That's where your hope is. Entonces, posiblemente, para algunos, puede ser que tu esperanza es que un día serás rico.
Señor, ayúdame a ganar la lotería. Te voy a dar un diezmazo, Señor. Pero hermano, hermana, si no puedes dar a Dios lo que pertenece a Dios ganando el mínimo, ¿cómo vamos a dar a Dios con el máximo? Para algunos puede ser que tu esperanza es que un día puedes conocer a la persona correcta, la persona perfecta y estar en una relación. Y eso es tu esperanza. Y eso está bien. Un aviso pastoral. He aprendido, antes de conocer la persona perfecta, debes de ser la persona perfecta. Pero eso es otra predicación. ¿Okay? Pero eso es tu esperanza. Entonces estás entusiasmado de hacer eso. Otros, tu esperanza es que los demás te vean en cierta manera, que los demás piensan de ti en tal manera, entonces estás entusiasmado a impresionar a todos los demás. Para unas personas, unos cristianos, tu esperanza es que un día esa persona que te hizo mal recibe la venganza. Eso es tu esperanza. Entonces, ahí estás entusiasmado viendo su Facebook para malas noticias. Come on, Señor. Dale, Señor. Aún posiblemente entusiasmado de difundir las malas noticias de esa persona. Y posiblemente como la pastora Mona Lisa, tu esperanza es que un día la otra persona va a cambiar y luego tú finalmente puedes ser feliz. Hermano, hermana, amigo, amiga, el desafío con una esperanza aparte de Jesucristo esa esperanza es impredecible, insatisfactoria y temporal, pero la esperanza que un día muy pronto vendrá Cristo es confiable, satisfactoria, durable y eterna en este mundo y en el mundo venidero. Esa esperanza va a durar en este mundo y en el mundo venidero. 2 ejemplos. Número 1, yo esperé en Dios que iba a sanar a mi padre, pero mi padre murió de complicaciones de su hígado. Pero ahora, donde está mi papá, él es sano. Una esperanza en este mundo o en el mundo venidero. ¿Puedo ser honesto con ustedes? No van a decir nada a nadie. ¿Cuántos chismosos tenemos en la casa de Dios en esta mañana? Hermano, yo espero, honestamente, yo espero que un día poder olvidarme de mi pasado. Pero hasta ahora no ha pasado. Pero un día en el cielo no voy a tener la memoria de los pecados que he cometido ni de los cometidos contra mí. Y esta es mi bendita esperanza que me motiva y me inspira de hacer la cosa correcta y hacer las buenas obras y ser sal, ser luz, ser la iglesia de Jesucristo. Entonces, al ponerlo en la pantalla, ¿cuál es tu esperanza? Será evidente, se nota en lo que estás entusiasmado por hacer. Entonces, what are you eager to do? ¿Qué estás entusiasmado de hacer por hacer? Termino con esto. Practicar las buenas obras. ¿Y cuántos aquí quieren practicar las buenas obras? ¿Cuántos aquí quieren practicar el dominio propio y vivir una vida de santidad? Y para hacer estas cosas se requiere 3 cualidades internas. Hemos estado hablando de cosas externas, las buenas obras, pero no podemos hacer estas cosas externas sin estas cosas internas. Y número 1 es un amor por Dios como resultado de su gracia. No merecemos nada. Por la gracia de Dios estamos aquí este domingo. Por eso Cristo dice en Juan 14:15, ámame y vas a obedecerme mientras me esperas. Número 2, si
queremos hacer estas cosas externas, internamente hay que experimentar, número 2, la gratitud hacia Dios por su misericordia. Romanos 12:1, al pensar, Pablo nos dice de la misericordia de Dios, te va a inspirar a ofrecer tu mente y tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Y eso es, más que los cantos, eso es, ofreciendo tu mente y tu cuerpo, eso es tu adoración. Y la adoración y la esperanza van mano en mano, y te explico cómo, al ponerlo en la pantalla, porfa. Muéstrame dónde está tu esperanza y yo te muestro dónde va tu adoración. Estar entusiasmado. I thought I'd get a wow out of that one, Pastor Marty, but chale. Estar entusiasmado de practicar las buenas obras, el dominio propio, la santidad. Número 3 es el resultado de la cualidad interna de número 3, la esperanza en la venida de Cristo. Por eso Pablo nos dice en Romanos 5, sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia produce el carácter y el carácter produce dentro de nosotros una esperanza, y esta esperanza no nos defrauda. Hermano, hermana, si externamente no estás practicando las buenas obras, hay que examinar lo que está pasando internamente. Hay que decir lo que David dice en Salmo 139, Señor, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Usted es seguidor de Cristo, mi sugerencia es que examines a qué estás dedicado, a qué estás determinado, a qué estás entusiasmado de hacer, y eso te va a mostrar dónde está tu esperanza. Pero para recordarte, aparte de la esperanza, la bendita esperanza en la venida de Jesucristo, esa esperanza es discutible, esa esperanza fuera de Cristo es fútil, vacía, superficie, y esa esperanza te va a defraudar. Pon tu esperanza en la venida de Cristo Jesús. Hoy, ¿estás viendo? Aún estás aquí. Si estás sin esperanza, es porque estás sin Cristo. Pero puedes tener a Cristo en esta mañana. ¿Por qué no pides al Señor a perdonar tu pecado, vivir dentro de tu corazón, ser tu Señor y llenarte con su paz y con su esperanza? Oramos. Cristo, hoy elegimos poner nuestra esperanza en ti y en tu venida. Gracias por tu misericordia. Mientras te esperamos, por favor, ayúdanos a practicar la santidad y el dominio propio diariamente, y estar entusiasmados de ministrar las buenas obras a ti, a tu pueblo y a las almas perdidas.